Entonces, hoy comenzamos nuestra serie de sermones titulada Revive, ¿no? Y el título de la homilía de hoy es: La palabra es el fundamento de todo avivamiento. Y como estaba hablando Eddie, la importancia de la palabra del Señor. No solo de la palabra del Señor, sino de que nosotros atesoremos la palabra del Señor, que traigamos nuestras Biblias, de que nosotros estudiemos nuestras Biblias. Hay quienes acá que tienen un plan de leer la Biblia en un año, otros que tienen de leer la Biblia en 2 años. Es importante leer la palabra del Señor. Nuestro deseo es ver que un mover tan grande en nuestras vidas que solo pueda ser explicado porque Dios mismo lo está haciendo. ¿Sí? Ese es el deseo, de que haga un mover tan grande en nuestras vidas que solo pueda ser explicado porque Dios mismo lo está haciendo. ¿Ha sucedido alguna vez en su vida algo que usted dice, solo Dios pudo haber hecho esto? Solo Dios sabía esto. Solo Dios. Entonces, creemos que Dios es un Dios de avivamiento. Él labora para continuamente renovar nuestros corazones. Él está trabajando para continuamente renovar nuestros corazones, nuestra iglesia y nuestra comunidad. Esa es la labor que Él está haciendo. ¿Sí? Nuestro Señor está trabajando en nuestros corazones, en nuestra comunidad, nuestra iglesia. Avivamiento es, a ver si funciona esto. Let's see. Joshua, can you click on the slide so I can move it here? Okay, avivamiento es un incremento de intensidad, la fuerza o la vivacidad de algo. O sea, esa es la definición, ¿no? Algo que está incrementando la intensidad, la fuerza o la vivacidad de algo. En el cristianismo es un incremento de intensidad. Este incremento de intensidad se conoce como un despertar espiritual. De eso es lo que estamos hablando. El fundamento de todo avivamiento entonces es la palabra de Dios. Avivamiento solo ocurre en las iglesias donde la palabra de Dios es predicada y elevada como la mayor autoridad de fe y conducta. Hay muchas veces que personas vienen, saben que yo me gusta leer, y hay personas que vienen muchas veces y me dicen, pastor, ¿qué libro me recomienda que lea? Yo le digo, lea la Biblia. Primero lea la Biblia. Primero conozca la palabra de Dios, porque si usted no... La palabra de Dios importa. Lo que otras personas dicen sobre la palabra de Dios, no tanto. Lea la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios tiene que ser predicada, pero no solo predicada. Porque no importa qué bonito predique el predicador donde usted vaya. ¿Sí? Si usted mañana a esta misma hora se va a recordar quizás un 10, los más, ¿cómo se dice? Los que más ponen atención, quizás un 10% de lo que yo haya dicho. De ahí los demás entre 5 y 3%. Y quizás diga un chiste yo, y eso es lo que se van a recordar. ¿Sí? O algunos van a decir, hoy sí vino vestido como Pastor Melvin. Y eso es lo que se van a recordar. ¿Ok? Pero si no elevamos la palabra de Dios, no vamos a experimentar un avivamiento. Si usted la única palabra que recibe es esta palabra que escucha, la palabra que es predicada, usted está viviendo una vida raquítica, desnutrida, anémica. ¿Sí? Pero si usted no pasa tiempo en las Escrituras, si no dedica tiempo a estar con el Señor, en comunión con Él, recibiendo directamente de Él, directamente de la fuente de vida, tenemos nosotros ese tesoro, la palabra del Señor. Dios trae avivamiento entonces por medio de nuestro sometimiento a su palabra. Si no nos sometemos a su palabra, de balde es en vano que nosotros leamos y leamos si no nos sometemos a la palabra. Recuerdan que unas semanas atrás yo les dije, meses atrás quizás, yo hice la pregunta, ¿por qué es que nosotros como creyentes no gozamos de las promesas de Dios? ¿Se recuerdan? Y alguien dijo, por cobardes. Sí, es cierto, por cobardes, porque no le creemos a Dios. No nos sometemos a la palabra de Dios.
No buscamos queremos todo a nuestro tiempo, a nuestra manera, como nos da la gana. En lugar de decir, ok, Señor, tú, te ponemos a ti primero y haz tú lo que tienes que hacer. Acomoda lo que tienes que hacer. Porque de todos modos, aunque yo quiera y quiera y quiera, pero si tú no dices y tú no permites, nada va a salir bien. Nada va a suceder. Si la palabra de Dios no es nuestra regla de fe y conducta, nos va a ir difícil, porque vamos a buscar hacer nuestra voluntad. Por lo tanto, nosotros debemos someternos a su palabra. Entonces nuestros corazones se despiertan. Cuando usted lee la palabra de Dios es viva y está hablando a usted. Nuestros corazones se despiertan, vidas son transformadas, pues nos percatamos de la suficiencia y el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente para un alma sedienta, suficiente para el enfermo, suficiente para el caído, suficiente para el que sufre, suficiente para el que goza. Por lo tanto, el camino al avivamiento es la centralidad de la palabra de Dios en nuestras vidas. La primera afirmación de la iglesia del pacto, tenemos 6, pero la primera afirmación de la iglesia del pacto es esta: afirmamos la centralidad de la palabra de Dios. Quiere decir que no hay otra regla de fe y conducta. Quiere decir que para nosotros no hay otra regla de fe y conducta más que la palabra de Dios. No, es que en la novela se visten así. No. Su regla de fe y conducta es la palabra de Dios. Es que en mi iglesia hacen esto y eso. No. Pero buscan de la palabra de Dios, porque ahí es donde está tu regla de fe y conducta. Lastimosamente, no todo creyente ha llegado a esta madurez. La palabra de Dios no es algo central en la vida de muchos. Quizás no es central para muchos que estamos acá. Y dirán, ¿y cómo sabe usted eso, pastor? ¿Acaso usted vive conmigo? No, gracias a Dios. Es que la palabra dice que por sus frutos los conoceréis. Quien vive en la palabra es guiado por la palabra en fe y en acto. Nosotros reflejamos cuánto vivimos en la palabra. Porque cuanto vivimos en la palabra, nos va transformando, y la palabra dice que mientras somos transformados, estamos reflejando la gloria de Dios hasta que Él venga. Entonces, ¿cómo sabe usted, pastor? ¿Qué sucede cuando la palabra no es central en nuestras vidas? Simple. Cuando la palabra no es central en nuestras vidas, Cristo no es central en nuestras vidas. Porque es la palabra quien nos lo revela. Si la palabra no es central en nuestras vidas, Cristo no es central en nuestras vidas. Puede venir a la iglesia, vestirse bonito y venir los sábados, a ir a grupos de vida y todo esto. Pero si Cristo no es central en su vida, algo más es central en su vida. Algo más está sentado en el trono de su corazón. Hace unas semanas aprendimos que nuestra libertad en Cristo está basada en la palabra de Dios. Si la palabra es central en nuestras vidas, podemos filtrar nuestras opciones y las opiniones de los demás por medio de la palabra de Dios. Que usted puede decir misa de mí, pero yo creo de mí lo que la palabra de Dios dice de mí.
que yo soy su hijo y que Él me ama y que Él tiene planes y pensamientos buenos para mí. Y eso lo puede decir usted también. Si la palabra fuera central en nuestras vidas, nos enfocaríamos más en el crecimiento espiritual de las personas, en el alcance a quienes no lo conocen y en el cuidado holístico completo de nuestra comunidad de fe. Cuando alguien se duele de nosotros, dolernos con ellos. Y el dolernos con ellos no quiere decir que al dolerme contigo, al sentir tu pena y al estar contigo, no quiere decir que yo voy a menospreciar a la otra persona. Quiere decir que ahorita soy llamado a cuidar de ti porque Dios te ha puesto a mi lado. Pero del que usted cuide a alguien que quizás no está tan contento conmigo, no lo hace enemigo mío. Lo hace un hijo de Dios. Porque es lo que nos llama a hacer el Señor. En las Escrituras encontramos un ejemplo de un niño que a sus 8 años llegó a ser el rey de Judá. Este rey se llamaba Josías y llegó a ser un gigante de la fe, aunque vivió en tiempos de extremo decaimiento espiritual de su tierra. Su padre y su padre se llamaba Amón y su abuelo se llamaba Manasés. Y ellos, dice la Escritura, dice eso de ellos, fueron malos a los ojos del Señor. Fueron malos ante los ojos del Señor. O sea, esto es lo que está escrito de su padre y de su abuelo. Eso es lo que él venía arrastrando. Y el pueblo estaba vuelto a imágenes, estaba vuelto a idolatría, estaba completamente apartado de Dios. Y en medio de todo esto, llega a ser rey un niñito de 8 años. ¿Cuántos tienen hijos de 8 años? Son tremendos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? No tanto. Ya espérate. Pero los hechos de Josías fueron rectos a los ojos del Señor. Su abuelo y su padre fueron malos ante los ojos del Señor, pero Josías, sus actos fueron rectos a los ojos del Señor. Dice, pues siguió en todo la conducta de David, su antepasado. En otra versión dice, porque siguió la conducta de su padre David. O sea, no importa quién te rodea, no importa de dónde vienes, no importa de dónde, cuánto has dolido. Tú eres llamado a hacer lo bueno ante los ojos del Señor. Conforme a quien lo dio todo por ti. Cristo. Oiga, en otras versiones dice, Josías siguió la conducta de su padre David. En otras palabras, él no siguió el ejemplo de su abuelo Manasés o de su padre Amón, pues ellos no habían hecho el bien ante los ojos de Dios. No podemos apreciar cómo este niño llegó a ser tan temeroso de Dios. No sabemos exactamente qué lo movió. Quizás su madre era devota. Quizás hombres como Jeremías, quien fue su pastor, influyeron en su vida. Lo que sí sabemos es de que este niño puso de cabeza su reino y lo limpió de la idolatría. Josías hizo todo esto sin tener influencia de la palabra de Dios. Sin tener ninguna influencia de la palabra de Dios. Él solo quería hacer lo bueno. Y alguien le había contado que la idolatría era mala. Y él tenía conocimiento de aquel Dios de David. Pero él no tenía nada que lo indicaba cómo vivir. Josías fue hasta los 18 años de que había sido rey,
que sus sacerdotes encontraron el libro de la ley de Moisés. Oiga, después de 8 años, 18 años más pasaron. Entonces encuentran el libro de la ley. Cuando le leyeron a él la palabra de Dios, Josías rasgó sus vestidos, se arrepintió hasta las cenizas. Esta historia es diferente a la de otro rey, que al igual encontraron unos rollos de la ley y se los trajeron para leérselos. ¿Y sabe qué es lo que hizo? Los agarró y los echó al fuego. Usted decide quién es. Cuando le leyeron a él la palabra de Dios, lo que él hace es rasgar sus vestidos, se arrepiente hasta cenizas, porque se dio cuenta del mal que todo el pueblo estaba haciendo, violando las leyes de Dios. La maldad del pueblo es tan grande que Dios declara por medio de una profetisa y dice: pues me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses, provocando mi irritación con todos sus patriarcas. Por eso se ha encendido mi ira contra este lugar y no se apagará, dice el Señor. Esto era la palabra para el pueblo. Pero Dios promete a Josías que él no vería tal mal, pues él se había arrepentido. Josías hace algo que solo quienes verdaderamente aman a la gente hacen. Lo digo otra vez. Josías, después de recibir estas noticias, hace algo que solamente aquellos que verdaderamente aman a su prójimo hacen. Y esto es lo que él hizo. Él no quería ser el único liberado de tal calamidad. La profetisa le dijo: solo tú, porque tú te arrepentiste, no verás esta maldad. Pero él dice: yo no quiero ser el último. Entonces él hace algo tremendo. Quizás pensó: si Dios escuchó mi arrepentimiento, quizás también extienda este pacto a todos los que al escuchar su palabra también se arrepientan. Quizás dijo él esto. Veamos entonces qué dicen las escrituras ahí en 2 de Reyes 23, 1 a 3. Si pueden, se ponen de pie y leemos juntos. ¿Qué tal si leo uno yo y luego lee uno usted? Son solo 3 y el tercero lo vamos a leer juntos. Dice 2 Reyes 23, 1, 3 dice: entonces el rey mandó llamar a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén para que se reunieran con él. 2. Todos juntos ahora, dice: luego el rey se puso de pie junto a la columna y se comprometió ante el Señor a obedecerle, a poner en práctica fielmente y con toda sinceridad sus mandamientos, mandatos y leyes, y a cumplir las condiciones de la alianza que estaban escritas en el libro. Y todo el pueblo aceptó y también el compromiso. Oramos. Señor, gracias porque en tu infinita misericordia a ti te plació dejar estas palabras plasmadas para que un día como hoy nosotros pudiésemos aprender de ellas. Gracias por salvaguardar tu palabra. Gracias por llamarnos a mantenernos en tu verdad. Gracias por el avivamiento que tienes preparado para nosotros. Señor, ayúdanos a vivir en tu palabra hasta que tu palabra viva en nosotros. Amén. Pueden tomar su lugar. Entonces, lo que sucede en el corazón de Josías es de que él ve la posibilidad de un avivamiento.
Él ve la posibilidad de un avivamiento, porque si Dios puede hacer algo en su vida, liberarlo a él, quiere decir que él puede hacerlo en cualquier otra persona que venga ante él arrepentido y que lee de su palabra también. Josías reconoce que al escuchar la palabra de Dios, existe la posibilidad de un genuino arrepentimiento. Porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos, intenciones del corazón. Es por eso que Josías dice, bueno, la palabra, si alguien escucha la palabra, existe la posibilidad de un genuino arrepentimiento. ¿Y cómo es que él puede decir esto? Él puede decir esto porque él ha experimentado ese genuino arrepentimiento. Todo aquel que ha sido transformado por medio de la palabra no debería quedarse con eso en su corazón, más instar a otros, porque cuando ellos tengan ese contacto cercano, ese encuentro con la palabra del Señor, existe la posibilidad de un genuino arrepentimiento. Toda escritura nos guía a Cristo y nos habla de Él. No importa cuán cordiales seamos, qué tan amables somos, qué tanta comida tengamos después de los servicios, qué tan bueno sea el ambiente de la iglesia, qué tan buena sea la palabra predicada, qué tan bueno sea el pan con café. No importa si la palabra de Dios no es elevada en nuestros corazones. Pues la palabra tiene vida y tiene poder. Hebreos 4:2 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y cortante que toda es como espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Es tan poderosa la palabra de Dios que el escritor de Hebreos lo que está tratando de decir es, separa hasta lo inseparable. Tan efectiva así es la palabra de Dios. Aquello que usted cree que es inseparable, que nunca va a poder dejar, separa hasta lo más inseparable como el alma y el espíritu. Josías experimentó esta verdad y su deseo es que el pueblo entero lo experimente también. Que el pueblo entero experimente este avivamiento al escuchar la palabra de Dios. Les pregunto, ¿desea usted un avivamiento? Solo Julio. ¿Desea usted un avivamiento? ¿Desea un despertar espiritual? Note que un avivamiento no es, oh, estoy muerto, necesito revivir. No, es dar potencia a algo que ya está vivo. Un incremento en la capacidad de que usted se someta y busque a Dios. Eso es un avivamiento. Por favor, lea la palabra de Dios. Sométase a la palabra y permita que la palabra sea central en su vida. Esta era la esperanza de Josías. Y por eso el rey les leyó en voz alta todo lo que decía el libro, lo que él había encontrado. Luego el mismo rey se puso de pie junto a la columna y se comprometió ante el Señor. Él no tenía que hacer esto. Él ya había hecho esto. Dios ya había visto su corazón, pero él lo hace porque dice, quizás si la gente me ve aquí postrado ante el Señor, quizás si pueden ver ellos y escuchar el pacto que yo estoy haciendo con Dios, quizás si ven qué tan real es lo que Dios ha hecho en mi vida, quizás ellos
Y dice la Escritura que cuando Él hace eso, cuando Él da ese ejemplo, porque es un líder que está preocupado por su pueblo, Él dio el ejemplo a seguir y se comprometió con Dios. Él desea que el avivamiento, el despertar que había sucedido, lo experimente su pueblo. Y dice que todo el pueblo aceptó también el compromiso. El despertar individual, este despertar espiritual llegó a ser corporativo porque la palabra de Dios es viva. Porque hay muchas personas acá que aman la palabra de Dios, que aman a la gente, pero ese despertamiento individual debe de llegar a ser corporativo para que todos, ese es el deseo del Señor, que nuestro despertar individual llegue a ser corporativo, de que toda persona que entre por esas puertas pueda decir: algo grande está pasando aquí. I can't afford not to come to this place. No me puedo dar el lujo de no venir a este lugar. Porque Dios está haciendo grande aquí, algo grande aquí. Y solo sucede porque el líder se preocupa por su pueblo. Y muchos de ustedes acá Dios ha puesto como líder. Hay muchos que tienen sus ojos puestos en ti. Y tú tienes que dar el ejemplo. Eddie va a traer su Biblia porque ahora todos van a voltear a ver a Eddie cuando él se siente ahí y decir: ¿trajo Eddie su Biblia? Porque él me pidió que yo trajera la mía, entonces la trajo él. Y Eddie todos los sábados ahora, cuando está parado ahí, con orgullo va a tener su Biblia en su mano. Y todos los que tienen puestos sus ojos en él van a decir: yo quiero ser como Eddie. Y todos los que, pero para la gloria del Señor, no para la gloria propia. ¿Deseas un avivamiento? Busca la palabra del Señor. Sométete a la palabra y permite que la palabra sea central en tu vida. ¿Qué pasaría en tu alrededor? Pregunta, no van a tener que responder. Pero ¿qué pasaría en su alrededor? Si su compromiso con la palabra de Dios fuera algo visible a todo quien le rodea. ¿Entendieron eso? ¿Qué pasaría en tu alrededor? What would happen around you? With the people around you, con la gente que está a tu alrededor. ¿Qué pasaría en ellos? Si tu compromiso con la palabra de Dios fuera algo visible a todo quien te rodea. What would happen around you, with the people around you, if your commitment to the Word of God was something visible for those that see you? There's people here that can honestly say, hey, I come to church here, vengo a la iglesia acá, because I can see that God is doing something in somebody. And maybe He can do it in me. No está sucediendo, it's not happening right now, but maybe, because it's happening with him, porque está pasando con esta persona. ¿Qué pasaría? ¿Eres un ejemplo a seguir? Dios quiere traer un avivamiento a los que te rodean. Sé un ejemplo a seguir. Martín Lutero, este hombre que tenía un doctorado en teología, muchos dicen, era un simple monje. No, él era un priest. Y él no sabía cómo venir limpio ante Dios. Y se azotaba y hacía todo penitencias. Y lo que le mandaban hacía,
Porque él tenía un gran temor a la palabra de Dios, porque sabía que todo lo condenaba y no sabía cómo presentarse ante él. Pero un día, porque se sometió a la palabra del Señor, llegó a estudiar el libro de los Romanos y dijo: no, es por gracia que yo soy salvo. Pero solamente porque él llegó al punto de su vida de decir: no importa la tradición, no importa lo que dicen, ¿qué dice la palabra de Dios? Si aquí dice que por gracia soy salvo. Y eso lo transformó su manera de vivir. Y la gente a su alrededor fueron transformados, y por él estamos acá nosotros también, siendo renovados por la palabra de Dios. Solo gracia, solo escritura. Él hace en nuestras vidas. Los dejo con esta pregunta: ¿qué sucedería si tu compromiso con la palabra de Dios fuera visible con los que te rodean? Porque un avivamiento nos llama a dejar de jugar al cristianito, dejar de jugar a la iglesia y comprometernos al Señor.